Nos quedamos nosotros en la semana pasada. Vimos lo que es la gráfica del movimiento, ¿no es cierto? Del MRU, posición versus tiempo, y también vimos la gráfica de velocidad versus tiempo, ¿no? En la gráfica posición versus tiempo, lo importante acá es que cuando calculamos la pendiente, el valor de la pendiente viene a ser la velocidad, ¿no? Cuando ustedes calculen la pendiente en un movimiento, en una ecuación del movimiento, ¿no es cierto? Posición versus tiempo, van a encontrar la velocidad. Su ecuación del movimiento, en este caso del MRU, está expresado acá de color rojo, como pueden ustedes observarlo. A ver, vamos a... Bueno, no está activo. Ya, entonces por acá aparece de color rojo, ¿no es cierto? Está la ecuación del movimiento. Por acá tenemos en la gráfica velocidad versus tiempo. Te decía, ¿qué pasa si yo calculo el área bajo la recta, ¿no? Recuerda que en este caso la velocidad es constante en el tiempo, por eso que es una recta transversal, ¿no es cierto? O una recta horizontal, podemos decir también, que es paralela al eje del tiempo, ¿sí? En este caso, el área bajo esta recta viene a ser la distancia recorrida, ¿no? Velocidad media por el tiempo. Y final te dije, mira, ve, si nosotros decimos este movimiento es un movimiento MRU, movimiento rectilíneo, y se da en una sola dimensión, ¿sí? Entonces tenemos que la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. A su vez, la distancia y el desplazamiento va a ser el mismo. La velocidad también y la rapidez va a ser la misma, ¿no? Y acá tenemos este triángulo para que ustedes lo aprendan más fácil, ¿no es cierto? Si yo tapo acá la velocidad será igual a la distancia sobre el tiempo. Si yo tapo acá el tiempo, va a ser el tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Si quiero encontrar a qué es igual a velocidad, tapo velocidad y tengo que es igual a velocidad por tiempo. Bien, chicos, eso, eso estábamos viendo la semana pasada. Bueno, esto ya no es necesario. Bien, ahí tenemos los ejercicios, chicos. A ver, vamos a resolver la parte gráfica, ¿les parece? Ya que acabamos de repasar eso. ¿Sí? Vamos a resolver acá. Nos dice la pregunta 5, ¿a qué velocidad circula el móvil cuya gráfica de velocidad en función del tiempo es la siguiente? Te dice, ¿no? ¿Qué distancia? O sea, a partir de esta gráfica te dice, ¿no? A partir de esta gráfica te dice que encuentres tú la velocidad a la cual circula el móvil. A ver, ¿qué dirían ustedes? ¿A qué velocidad circula el móvil? Yo debo observar acá cuánto es el número con la cual intersecta la recta sobre el eje vertical, ¿no es cierto? Acá, ¿qué número es? Este número es 15. Por lo tanto, la velocidad media es igual a 15 metros por segundo. ¿Sí? ¿Qué más te dice? ¿Qué distancia recorre el móvil si el movimiento dura 1 minuto? Ya está. Entonces, a ver, distancia es igual a la velocidad por el tiempo, velocidad media, ¿no es cierto? Distancia sería entonces igual a 15 multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto te dice que es? Es 1 minuto. Pero nosotros debemos trabajarlo todas las unidades, le decía, en el sistema internacional. Es decir, 1 minuto debemos convertirlo a segundos. ¿Ya? Entonces sería multiplicado por 60. ¿Bien? A ver, un momento, chicos. Bueno, ya. Entonces tendríamos que multiplicarlo por 60. Bien, 15 por 60, ¿cuánto sería?
6 por 5, 30, ¿no? Va 3, 6 por 1, 6 y 3, 9, sería 900. Entonces acá sería la distancia. La distancia sería 900 metros, pero acá fíjate en las alternativas te da en kilómetros, entonces tú debes pasarlo a kilómetros, y esto sería 0,9 kilómetros. ¿Ya? A ver, un momentito, chicos. Bien, entonces sería acá 0,9 kilómetros, ¿cierto? La velocidad media, 15 metros por segundo, y la distancia recorrida sería 0,9, ¿ya? Entonces acá en la alternativa E, vamos a cambiarlo, 0,96 por 0,9 kilómetros, ¿ya? Muy bien. Vamos a la pregunta 6. Dice, un objeto del espacio se mueve en línea recta con velocidad constante y la gráfica de su movimiento se muestra en la figura. ¿Qué distancia recorre en 8 horas? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto sería la distancia que recorre en 8 horas? 2 kilómetros. ¿Cuánto? 32. 32, ¿no es cierto? ¿Por qué sería 32? A ver, ¿quién me dice? La distancia es igual a la velocidad por el tiempo. O sea, 4 Velocidad por 8. 4 por 8, ¿no es cierto? Es decir, el área, ¿no? Esta área que está sombreada, ¿ve? 4 por 8, Exactamente. 32. ¿Eh? Entonces la distancia, acuérdate, cuando yo tenga velocidad versus tiempo, la distancia va a ser el área bajo la curva, ¿no? En este caso sería 4 por 8, que vendría a ser 32 kilómetros. Muy bien. La pregunta 1, a ver, ¿de qué velocidad dice debe recorrer un auto de carreras para recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora? O sea, nos piden de la pregunta 1, nos piden la velocidad y nos dan como dato que la distancia recorrida debe ser 50 kilómetros y el tiempo te dice, ¿cuánto debe ser el tiempo? Un cuarto de hora. ¿Cuánto equivale un cuarto de hora? 25 minutos. ¿Segura? No. 15. O sea, yo digo un cuarto de hora 25, multiplico 25 por 4 sería 100, o sea, una hora trae 100 minutos. 15, ¿no? 15 minutos. Pero yo un cuarto de hora lo puedo expresar de esta manera, ve 1 sobre 4h, o sea, un cuarto de hora. ¿Sí? De esa manera lo puedo expresar yo un cuarto de hora. ¿Bien? Ahora, si tú te das cuenta, en la pregunta 1, todas las alternativas están en kilómetros por hora. Entonces, simplemente vas a utilizar la ecuación de la velocidad sin hacer ningún cambio en las unidades de las magnitudes que te dan como dato, ¿no? Entonces, de frente nosotros utilizamos la ecuación de la velocidad, que es distancia sobre tiempo, ¿sí? Y sería 50 sobre un cuarto. ¿Cuánto sería entonces? ¿Cómo divido esto? Hay dos maneras, ¿no? Uno aplicamos extremos y medios y otro aplicamos propiedad de fracciones. Acá me quedaría 50 por 4 sobre 1. Y la velocidad entonces sería 200 kilómetros por hora. ¿Sí? 200 kilómetros por hora. Otra forma es cuando tú tengas acá esta división, ¿no? Automáticamente tú vas a hacer esto, ¿ve? 50 lo vas a multiplicar a esta fracción, lo inviertes sobre 1 y ahí está, ¿ve? ¿Cuánto te quedaría? 50 igualito, 200, ¿no es cierto? Kilómetros por hora. ¿Ya?
Cuando una fracción está dividiendo, lo multiplicas, lo inviertes. ¿Ya? Y te va a dar el mismo resultado. ¿Sí? No te olvides. Preguntas, chicos. Preguntas. Por ahora no. Ya. A ver, pregunta 2. Pregunta 2. Vamos a la pregunta 2. Dice, una bicicleta circula en línea recta a una velocidad de 15 kilómetros por hora durante 45 minutos. ¿Qué distancia recorre? 45 minutos en horas, ¿cuánto sería? ¿Por qué debemos pasarlo a horas? Porque fíjate que la distancia que me piden está en kilómetros. Entonces, el tiempo debe estar en horas, ¿no? Tenemos como dato entonces la velocidad, ¿no? La velocidad que es 15 kilómetros por hora. El tiempo, que es 45 minutos, yo debo pasarlo a horas. Y me piden hallar la distancia, ¿no? Distancia recorrida, tú sabes que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, ¿no? ¿A cuánto equivale 45 minutos a horas? 45 minutos a horas. 3/4 de hora. 3/4 de hora, ¿no es cierto? 3/4 de hora. Ya está. Bien, entonces simplemente acá reemplazamos y decimos 15 multiplicado por 3/4, ¿no? Ya está. Por acá sería, a ver, 15 es 45, 44, sería 11 y pico, ¿no? 11,25 sería. 11,25 kilómetros. A ver, comprueben. Porque 15 por 3 es 45. Entre 4, 11. 11 por 4, 44. Sería 11,25. ¿Sí? Haciendo cálculos rápidos. A ver. A ver, chicos, comprueben, por favor. Sí, profesor, 45 entre 4, 11,25. Ya está. Bien, gracias. Pregunta 3. Dice, si Alberto recorre con su patinete una pista de 300 metros en un minuto. ¿Ya? Entonces pregunta 3, a ver. Dice distancia, ¿no? Distancia, porque eso te dice, ve, recorre una pista de 300 metros. 300 metros entonces es la distancia recorrida. ¿Sí? ¿Qué más? En un minuto. En un minuto, ese es tiempo. Un minuto equivale a 60 segundos. ¿A qué velocidad circula? Esa es la pregunta. Entonces, sería igual distancia sobre tiempo. Entonces, la velocidad sería igual a 300 sobre 60. Aquí simplificas un 0, mira, ve. Un 0. Te queda 30 entre 6. Saca sexta, por acá tienes 5, por acá 1. Respuesta C. Entonces, 5 metros por segundo, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, la pregunta 4. Dice, ¿cuántos metros recorre una motocicleta en un segundo si circula a una velocidad de 90 kilómetros por hora? Y mira, ahí te cambia, ¿no es cierto? La distancia en metros para que recorra, que va a recorrer en un segundo, te dice, ¿no? La distancia. Entonces te piden hallar la distancia, ¿sí?
te dan el tiempo como dato, que es 1 segundo, y la velocidad también te dice que es 90 kilómetros por hora. Entonces acá, para que tú conviertas unidades, primero tienes que darte cuenta de las respuestas. Por ejemplo, acá las respuestas están en metros, ¿no? Entonces, a ti te conviene convertir la velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo, ¿sí? Entonces, mira, para que tú conviertas, vas a hacer lo siguiente. Vas a escribir acá velocidad igual 90 kilómetros sobre hora. Así se escribe, ¿no? Listo. Tú quieres pasar de kilómetros, quieres pasar a metros. Ya, pero acuérdate que metro debe quedar arriba, entonces abajo debes colocar 1 kilómetro. ¿En metros a cuánto equivale? 1000, profesor. 1000 metros. Ya está. Ahora, ¿quieres tú eliminar hora? 1 hora. Segundos debe quedarte abajo, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería en segundos 1 hora? 360. 3600. 3600. 3600, ¿no? 60 minutos y 60 segundos cada minuto. Entonces ahí multiplica 60 por 60, te queda 3600. Bien. Entonces acá, mira, tú simplificas de hora, hora se elimina, kilómetro, kilómetro se elimina y te queda metro, segundo, ¿no? Me faltaba escribir acá el segundo. Te queda metro, segundo. ¿Qué más puedes simplificar? Puedes simplificar los dos ceros, ¿ve? Y dos ceros. Te queda 10 sobre 36. Y acá todavía puedes ir simplificando. Mitad, ¿ve? 5 y mitad 18. ¿Sí? Y acá, pues, ya te queda, ¿no? Esto vendría a ser igual a 90 por 5 sobre 18. ¿Cuánto sería? 90 entre 18, ¿cuánto es? 5, ¿no? 5 por 8, 40, va 1, 5 por 1, 5 y 4, 9. Ahí está, 90. Entonces, por acá va a sacar 18ava, 5, 18ava, 1. Y tenemos 5 por 5, me quedaría 25 metros por segundo. Bien. Entonces, la distancia, ¿cuánto vendría a ser la distancia recorrida? 25 Profe, metros. 25 metros, ¿no? Sería 25 velocidad por el tiempo que vale 1. Esto vale 25 metros. Bien, dadito. 25 metros. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿Hay preguntas? No, profesor. Vamos a...
Ya está. Bien. A ver, pregunta 7. Pregunta 7, vamos a ver, pregunta 7. Si un avión tarda 2 segundos en recorrer 160 metros, ¿cuál es su velocidad en kilómetros por hora? Nos dan tiempo. Dice, el tiempo es igual a 2 segundos. Y la distancia que recorre es 160 metros. Bien. Entonces, acá nosotros podemos hacer lo siguiente, mira. Primero, encontrar la velocidad. ¿Sí? La velocidad sería distancia sobre tiempo. 160 sobre 2. Y aquí sería igual a 80 metros por segundo. ¿Sí? Luego de eso, lo que tenemos que hacer es la conversión. ¿Sí? Esta 80 metros por segundo, pasarlo a kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces, al pasar a kilómetros por hora, vamos a hacer lo siguiente, miren. 80 metros sobre segundo. Voy a multiplicarlo acá. Para eliminar el metro, un metro debe ir abajo. ¿Sí? Y vamos a 1000 metros. Acuérdate, 1000 metros equivale a 1 kilómetro. Ahora, 3600 segundos. 3600 segundos equivale a 1 hora. ¿Sí? Y ya está. Ahora sí ve. Metro, metro se elimina. Segundo, segundo se elimina. Y tenemos... Simplificamos por acá 2 ceros. De ahí sacamos mitad. Por acá tenemos 5. Por acá tenemos 18. 80 por 18 sobre 5, ¿no? Tendríamos entonces acá 16, ¿no? 16. Uno, que acá vale 16. 16 por 18, a ver cuánto sale. Comprueben. 16 por 18. 6 por 8, 48. Va 4. 8 y 6, 14 y 4, 8. 188 o 288. 2 sale, ¿no? 288. 188. 288. Listo. Pregunta 8, a ver. Dice, un escarabajo parte de A para moverse por el perímetro del cuadrado Un chip. hasta llegar también al punto A, ¿cierto? Calcule la distancia recorrida y el módulo del desplazamiento en metros. ¿Cuál sería la distancia recorrida? A ver. ¿Ven ustedes cuál sería la distancia recorrida?
Es la E. Distancia recorrida sería 16 metros, ¿no es cierto? Distancia recorrida, ve, por acá 4 metros, 4 metros, por acá 4 metros. 4, 4, 4, todo suma 16. Esa es la distancia recorrida. ¿Cuál es el desplazamiento? El desplazamiento es, partió del punto A y llegó al punto A, entonces no se ha desplazado nada. Entonces el desplazamiento, ¿cuánto sería? 0. ¿Bien? 0. Ya está. Pregunta 9 dice, un móvil se desplaza 8 kilómetros hacia el norte y después 6 kilómetros hacia el sur. ¿Ya? Perdón, y después 6 kilómetros hacia el este. ¿Ya? Vamos a ver. Norte, sur, este, oeste. ¿Ya? Esos son los puntos cardinales, ¿no es cierto? Los puntos cardinales. A ver, me dice se ha desplazado. A ver, un momentito. Ya. Bien. A ver, estamos en el problema 9, ¿no? Problema 9, ya. Un móvil, dice, se desplaza 8 kilómetros hacia el norte, entonces digo, ve, se ha desplazado 8 kilómetros por acá, hacia el norte, y después 6 kilómetros hacia el este, por acá. Ya está. Demorando para esto 2 horas. Listo. A ver, por acá dice 8 kilómetros. Por acá 6 kilómetros. Y el tiempo empleado es 2 horas. Bien. Determine la rapidez media. ¿Sí? Determine la rapidez media. Y el módulo de su velocidad media en todo el trayecto. ¿Ya? Me piden rapidez. Rapidez, acuérdate. Rapidez. Y me piden la rapidez media. Y me piden la velocidad media. ¿Ya? A ver, ¿cuál sería la rapidez? La rapidez, recuerda que es con la distancia recorrida. ¿Cuál es la distancia recorrida? 8 más 6, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería? Distancia recorrida, ¿cuánto sería? 8 más 6, todo esto recorrido, 8 más 6, 14 kilómetros. El tiempo empleado, ¿cuánto es? 2 horas. Entonces, ¿cuánto sería? 7 kilómetros por hora. La velocidad media. ¿Cuál sería la velocidad media? La velocidad media, acuérdate, es el desplazamiento sobre el tiempo empleado. ¿Cuál es el desplazamiento, profesor? El que lo estoy trazando. ¿Y cuánto vendría a ser el desplazamiento? ¿Cómo calculas el desplazamiento? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo calculas el desplazamiento, chicos? A ver. ¿Cómo calcula el desplazamiento? Aplico Pitágoras, ¿no? Aplico Pitágoras. Digo, Sí. este desplazamiento en este caso va a ser igual a la hipotenusa, el módulo, ¿no?
6 al cuadrado más 8 al cuadrado, y a eso le saco raíz cuadrada. ¿Cuánto me queda? 10. Este es el triángulo notable de 37 y 53. Bien. A ver, ¿cuál sería entonces el módulo de la rapidez, de la velocidad media, perdón, el módulo de la velocidad media? Módulo. Aquí tengo el desplazamiento, el módulo de desplazamiento sobre el tiempo. ¿Cuánto sería el tiempo? 2 horas. 5 5 kilómetros. kilómetros por hora. ¿Sí? 5 kilómetros por hora. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Para que tengan una, digamos, un panorama mejor de lo que estamos hablando en distancia recorrida y lo que se dice en velocidad media, ¿no? Velocidad media, rapidez media. Velocidad media con el desplazamiento. Rapidez media con distancia recorrida. Bien. Ya está. Sí, profesor, Pregun- ¿pudiera por favor volver a repetir acá por qué salió 10? No, no logré entender. Lo que pasa acá nosotros queremos encontrar, ¿sí? El desplazamiento, Ok. ¿sí? Yo quiero hallar el desplazamiento. ¿Cómo calcula el desplazamiento, profesor? Punto inicial, punto final donde llegó. Y trazo mi recta, mi vector. Esa rectita con una flechita es vector. Sí. Entonces, como ya yo tracé el vector, debo hallar el módulo de ese vector. ¿Lo puedo hallar? Claro que sí, porque conozco estos lados. Más que mejor dicho, conozco las componentes. Para hallar este h, debería aplicar esto, ¿no? Raíz cuadrada ¿de quién? 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y esto vale 10 kilómetros. ¿Sí? Yes. Ok. Pregunta 11 dice, sabiendo que la velocidad del sonido es 343.2 metros por segundo, ¿a cuántos kilómetros de distancia se produce un trueno que tarda 6 segundos en oírse? ¿Ya? Entonces tú acá, primero vas a encontrar la distancia, velocidad por el tiempo. ¿Cuánto es la velocidad del sonido? Te dice. La velocidad del sonido es 343,2. A esto lo multiplicas por 6. ¿Ya? Y calculas cuánto te sale. Recuerda, esto va a estar en metros. ¿Sí? Va a estar en metros. Para que encuentre la respuesta acá, debes dividirlo o pasarlo a kilómetros o dividirlo por 1000. ¿No? A ver, ¿cuánto sería ahí? 6 por 2, 12. ¿Cuántos kilómetros sería? 343.2 sería 2.6 kilómetros. Sale 2059.2 metros, ¿no? Acá el resultado te sale 2059.2 metros. Pero te piden kilómetros, entonces la distancia en kilómetros sería 2,059 kilómetros. Pero como acá te dan, mira, ve, en la pregunta 11 te dan solamente 2 decimales, tú redondeas a 2 decimales, tendrías 2,06 kilómetros. ¿Ah? Listo. Esta es la pregunta 11. Nos faltaba la pregunta 10 también, ¿no? A ver, ¿qué nos dice la pregunta 10? Un hombre está parado frente a una montaña a 1700 metros y toca una bocina. Luego de qué tiempo escuchará el eco. Sonido, velocidad del sonido, 340 metros por segundo. ¿Ya? A ver, vamos a hacer la pregunta 10. Chicos, voy a borrar una parte de acá para poder
desarrollar acá el problema, ¿ya? Ya. A ver. Problema 10. A ver, si nosotros tenemos acá una bocina, ¿correcto? Una bocina. Por acá tenemos la montaña, ¿sí? Y te dice que la distancia es 1700 metros. ¿Qué va a pasar con el sonido? El sonido se produce el eco acá y regresa, ¿no? El eco es justamente el sonido que regresa. Te dice después de qué tiempo escuchará el eco, ¿no? Es decir, el sonido va a ir y regresar hasta que llegue al oído. Entonces, la distancia recorrida por el sonido va a ser ida 1700, regresa 1700 más. ¿Cuánto sería entonces? 3400, ¿sí o no? 17 más 17, 34. Y los dos ceros, 3400. Entonces, nuevamente, repito. Una ida, 1700. Regresa, 1700 más. Distancia recorrida, entonces sería 3400, perdón. 3400 metros. ¿Sí? La velocidad del sonido lo tenemos que vale 340 metros por segundo. Entonces te pide hallar el tiempo. Facilito, mira. 3400 sobre 340. Y aquí te queda 10. 10 segundos. ¿Bien? La pregunta 12. La pregunta 12 dice, la velocidad de la luz en el vacío es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. ¿Cuánto tarda en llegar la luz del Sol al planeta Tierra si estos distan unos 149.6 millones de kilómetros? 12, a ver. Yo te sugiero, la velocidad de la luz, la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Acá, como te dice millones, mira, ve, la distancia recorrida expresa la notación científica. Acá te dice 149.6, 149, oh, 6 por 10 millones, 10 a la 6, ¿no? De kilómetros, un kilómetro es 10 a la 3. Entonces multiplícalo por 10 a la 3. Ya está. Entonces, tienes como dato C igual 3 por 10 a la 8, ¿no? Por 10 a la 8 metros por segundo. Y la distancia recorrida es 149,6 por 10 a la 6 por 10 a la 9, por 10 a la 3 sería 10 a la 9 kilómetros. El tiempo, entonces, el tiempo sería dividimos, ¿no? 149,6 por 10 a la 9 sobre 3 por 10 a la 8. Ya está. 149.6 entre 3, ¿cuánto sería? Y a eso lo multiplicas por 10.
Lo divides entre 60. 8.3 minutos. Sale. ¿Ya? Pero acá sería, mira, te quedaría así, ¿ves? 149,6 dividido por 3 multiplicado por 10. ¿Por qué por 10, profesor? Porque acá el 8, como está en el denominador, pasa al numerador con signo negativo. Entonces quedaría 9 menos 8, me quedaría 1. Entonces 10 a la 1, 10. Ahí está. ¿Bien? Pero este estaría en segundos. Para que esté en minutos, ¿ya? Para que esté en minutos, como está en segundo, para que esté en minutos, debes dividirlo entre 60. ¿Ya? Entonces acá, voy a colocarlo acá, sobre 60. Y te das cuenta que un 0 vuela. Entonces te quedaría P igual 149,6 sobre 18. Y esto ya estaría en minutos. ¿Sí? Ya, y acá sale 8,3 minutos. Bien, chicos. ¿Preguntas? Ninguna, profesor. A ver. Les voy a dar las claves. Para que comprueben ustedes en su casa de la otra parte de autoaprendizaje. A ver, la 1 dado. ¿Ya? 1 dado. La 2 sale dado también. La 3 avión. La 4 enano. La 5 beso. 6 C de casa. 7 beso. 8 enano. 9 dado. 10 enano. 11 dado. Bien.